Y hoy vamos a hablar acerca de ese valor que se llama la fe. Fue un principio, un valor que vivió Jesús y que nos invita también a que nosotros podamos vivir siendo cristianos de fe, o cristianos con fe, o cristianos caminando en fe. Así que queremos nosotros caminar en fe o conocer acerca de cómo poder vivir en fe para poder experimentar una vida sobrenatural. Eso es lo que nosotros buscamos, ver cómo podemos vivir una vida sobrenatural. Y vamos a estar hablando un poco acerca de Esteban. Realmente vamos a tomar a Esteban como, digamos, como ejemplo. Y es muy interesante porque Esteban solo se menciona, digamos, en el capítulo 6, en el capítulo 7, y ya no sabemos más de Esteban, pero bueno, porque él fue uno de los primeros diáconos. Dentro de los primeros diáconos que escogió la iglesia estaba Esteban. Pero también fue el primer mártir de la iglesia, ¿sí? Fue el primero que murió por la causa de Cristo. Entonces por eso es que ya no sabemos más de él, porque realmente su vida se va a resumir solo en estos dos capítulos. Y yo voy a leer el capítulo número 6, versículos número 5 y 8, porque aquí vamos a ver algunas características de Esteban. En los versos anteriores, solo para contextualizar un poco, la iglesia estaba creciendo y algunos se estaban quejando de que las viudas no eran bien atendidas, especialmente las viudas de descendencia griega. No estaban siendo atendidas. Entonces vienen los discípulos y dicen: miren, no es conveniente que nosotros sirvamos a las mesas y que descuidemos la palabra y la oración. Entonces busquen dentro de ustedes hombres de buen testimonio, digan buen testimonio, hombres de fe, para que encarguemos este trabajo. Miren los requisitos que estaban poniendo: de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entonces les presentaron a los apóstoles a 7 personas, y dice la escritura en el versículo número 6: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Vamos a pasar al verso 8. Dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Bueno, y aquí hay más características que se le pueden añadir a Esteban, porque dice que aparte de ser un hombre de buen testimonio, aparte de ser un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que era un hombre de fe, y que por medio de su fe, por medio de sus oraciones, el Señor hacía muchos milagros y prodigios a través de su vida. Entonces podemos ver estas características. Tiene muchas características. Por lo menos mencionemos algunas, que era un hombre de buen testimonio, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre de fe y era un hombre de poder. Pero lo que nos concierne hablar hoy acerca de Esteban es acerca de que es un hombre de fe y cómo nosotros también podemos desarrollar la fe. ¿Y qué es la fe? Vamos a ver, ¿qué es la fe? Ayúdeme usted. Yo sé que todos nos sabemos la definición de Hebreos 11:1, ¿verdad? Esa es la que más nos sabemos y es la que normalmente repetimos. El punto que nosotros tendríamos que preguntarnos es: ¿entendemos realmente lo que Hebreos 11:1 nos está tratando de explicar, o solo lo estamos repitiendo porque se oye bonito? Porque se oye bonito, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso se oye bonito, pero ¿entendemos realmente qué es la fe? ¿Entendemos realmente qué está tratando de decir el escritor a través de esa palabra? ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que yo estoy esperando, la convicción, estar convencido que aunque mis ojos no lo pueden ver, yo lo puedo recibir? Y se lo voy a poner de esta manera. Digamos que usted es un comerciante. Póngase usted en el papel de comerciante y usted va a hacer negocios con otra persona. Usted le lleva su producto y esta persona le dice: me interesa su producto. Entonces viene esta persona y le dice: le voy a pagar con un cheque.
Y usted le dice, sí, está bien, págueme con un cheque. Y entonces le dice, ¿y cuánto es la cantidad? Y usted le dice, son 5,000 quetzales. Y el Señor, entonces, la persona con la que usted está negociando le da un cheque de 5,000 quetzales. Y usted toma el cheque y usted dice, tengo 5,000 quetzales. Ahora yo le pregunto, ¿tiene los 5,000 quetzales o no los tiene? No los tiene. Pero usted tiene fe en que este cheque usted lo va a hacer efectivo. Y usted está diciendo, aunque yo no lo tengo todavía el efectivo, yo tengo la seguridad, porque no lo veo, pero tengo esta promesa de que yo lo voy a obtener. Y entonces usted va al banco y usted lleva el cheque y usted va al banco no pensando que le van a decir, mire, no se lo podemos pagar, mire, no tiene fondos, o mire, fíjese que se equivocó de banco, ¿verdad? A mí me ha pasado así, una vez fui a cambiar un cheque donde no era y me dijeron, mire, este no es de aquí, me dijeron, ¿verdad? Y entonces cuando yo lo vi tuve que ir al otro banco. Pero uno entra con la seguridad que uno va a obtener su efectivo, el efectivo, ya sea que usted lo deposite, que se lo lleve, no importa. Lo que le digo, así es la fe. La fe es porque Dios le ha dado una promesa. Y usted tiene esa promesa, y que aunque usted todavía no está viendo esta promesa, usted tiene la seguridad de que esa promesa se va a cumplir en su vida. Eso es la fe. Así es como opera la fe. Cuando yo tengo las promesas de Dios, cuando yo creo a las promesas de Dios, pero que aunque yo todavía no las tengo, no las veo, yo tengo la seguridad que yo lo voy a obtener, porque Dios me lo dijo. Entonces esa es la fe. Y quiero decirle que los judíos tenían una manera muy especial de referirse a la fe, porque ellos hablaban de la fe acerca de la seguridad y de la fidelidad acerca de Dios. Pero el pensamiento judío, o sea, para el pensamiento judío, una fe que no incluye la seguridad o la fidelidad es lo mismo, escuche, es lo mismo que separar el cuerpo del espíritu. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando se separa el cuerpo del espíritu? ¿Ah? Eso se llama muerte. ¿Sí? Y para los judíos, una fe que no incluye la seguridad, la certeza y la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra, es como esto. Es como separar el cuerpo del espíritu. Yo quiero que usted lo vea en Santiago capítulo 2, verso 26. Dice la escritura: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, esto es interesante porque le quiero explicar algo. Yo demuestro mi fe a través de obrar por fe, ¿sí? Yo no voy a obtener fe por obrar, sino yo voy a demostrar mi fe por medio de las obras que se hacen a mi alrededor. Entonces, esto es para los judíos así. Es como que si un cuerpo no tuviera espíritu, no podemos decir que tiene vida, sino ese cuerpo está muerto. Así que hoy queremos aprender a través de Esteban qué es lo que sucedió, por qué dice que era un hombre de fe. ¿Por qué Esteban manifestó esta fe? ¿Por qué Esteban, dice la escritura, que hizo prodigios, que hizo milagros, que hizo señales entre todo el pueblo? Porque era un hombre de fe. Y lo que Dios espera, escuche esto, lo que Dios espera es que usted y yo seamos personas de fe. Que usted y yo aprendamos a tener fe, o sea, a creer a las promesas de Dios. Y vamos a ver cómo nosotros podemos entonces tener esa fe, desarrollar esa fe. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros para tener fe es derrotar la duda, ¿sí? La duda. Tenemos que quitar la duda o expresar victoria sobre la duda. La duda es el enemigo de la fe. Cuando el Señor Jesús maldijo la higuera, los discípulos, cuando pasaron al día siguiente, se sorprendieron y se admiraron de que la higuera hubiera estado seca. Y entonces Jesús les dijo: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza y no dudaren en su corazón, le dirían a este monte: quítate de aquí y plántate en el mar, y este monte se plantaría. Y entonces aquí vemos dos cosas. Él les dice que tengan fe.
Y les dice la fe como un grano de mostaza. Y no es que uno tenga que tener una fe pequeña siempre, ¿sí? La fe se va desarrollando, ¿sí? El Espíritu Santo nos tiene que ayudar a que la fe se desarrolle. Cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros recibimos al Señor por fe, ¿sí? La fe se activa en nosotros. Entonces tenemos una medida de fe, pero a la medida que nosotros vayamos relacionándonos con Dios, la fe tiene que ir creciendo. Entonces, de eso se trata la semilla de mostaza. La semilla de mostaza se trata de que no se queda siempre semilla, ¿sí? Cuando usted agarra una semilla y la planta en la tierra, no se va a quedar semilla. O sea, tiene que morir esa semilla para que produzca vida y para que produzca otra planta que dé fruto. Entonces el objetivo es que nosotros podamos tener fe para sembrarla en Dios, fe como una semilla de mostaza para sembrarla en Dios, y que a medida que nosotros vayamos desarrollando nuestra relación con Dios, nuestra fe vaya creciendo, y entonces vamos a tener nosotros ese poder y esa capacidad de decirle a cualquier monte: quítate de aquí y plántate en el mar. Quiero hacer esta referencia porque quiero hacer una pregunta y quiero que usted sea muy honesto en contestarme. ¿Cuántos de ustedes acá le han dicho a una montaña que se quite y que se plante en el mar? ¿Cuántas montañas ha visto usted plantadas en el mar? ¿A qué cristiano ha visto usted que le diga a un monte que se quite del lugar y se plante en el mar? ¿Por qué el Señor no ha contestado la oración de que el volcán de agua se quite de donde está, perdón, el volcán de fuego se quite de donde está y se plante en el mar para que sus erupciones no sigan causando daño? ¿Por qué no pasa eso? ¿Será porque hay duda en nuestro corazón? Bueno, una es eso, que la duda nos puede hacer a nosotros pensar que eso no se puede lograr. Yo en la reunión de damas yo les explicaba que Dios puede hacer esas obras en lo sobrenatural, porque cuando Josué oró a Dios y le dijo que se detenga el sol, y dice: el sol se detuvo en Gabaón por casi un día. Eso es algo que uno no se puede explicar, porque la tierra, yo le explicaba a Pablo, yo le decía: la tierra tiene un movimiento de rotación y traslación. Pastor Gilberto, creo que en un mensaje nos explicaba que la tierra tiene cierta inclinación y que está girando sobre ese eje. O sea, la tierra no está literalmente en forma vertical, sino que está levemente inclinada, y ese movimiento de rotación hace que todas las cosas permanezcan en su lugar, que los mares no se salgan, que los vientos, hermanos, no soplen de una manera diferente que hagan estragos, que no hayan terremotos, que no hayan ciclones, que no hayan huracanes. Todo eso ayuda para eso. Pero si la tierra se llegara a detener, entonces habría cataclismos a nivel mundial. Pero Dios permite eso porque Dios sostiene a la tierra con su poder. Entonces fue posible. Ahora, eso quiere decir que Dios tiene el poder para actuar en lo sobrenatural. El problema es que a veces nosotros no creemos, tenemos dudas de que eso pueda suceder. Ahora, le voy a explicar por qué a veces las montañas no se mueven, o por qué no se mueven las montañas, que nosotros se nos ocurre decir: voy a probar mi fe y le voy a decir a todos esos árboles que se quiten de aquí y que se planten del otro lado de la carretera. No sucede, porque eso no está en contra de que los planes y la voluntad de Dios se cumplan. Escuche lo que le voy a decir. No sucede porque no interrumpe los planes y la voluntad de Dios. Si eso interrumpiera los planes y la voluntad de Dios para su vida, entonces usted podría decirle que se quiten y se planten en otro lado. Pero él está utilizando una metáfora, una analogía. Él está tratando de explicarle a sus discípulos que tienen que tener fe para poderle hablar a los problemas y poderles decir: quítense de aquí, quítense de frente, o poder hacer algo que contribuya a la obra y al plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, yo tengo que tener fe y no dudar para que eso se cumpla. ¿Y cómo lo voy a hacer? En primer lugar, renunciando a la incredulidad. La incredulidad
Hay un ejemplo en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, Jesús está regresando a Nazaret y él empieza a orar por las personas, y las personas empiezan a hacer comentarios de Jesús y empiezan a decir: este no es Jesús, el hijo del carpintero. Este no es el que hacía los muebles aquellos bien chileros. Casi parecía que era de San Juan. Pero dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No está aquí su mamá y sus hermanas y sus hermanos? ¿No viven dentro de nosotros? Ahí están, ahí viven, ahí ellos aquí se están desarrollando con nosotros. Y entonces la escritura dice que no hizo ahí muchos milagros. Mateo 13:58 dice: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿De quién? De ellos. Entonces había incredulidad, y nosotros tenemos que sobreponernos a la incredulidad, ¿verdad? Mire, le voy a explicar cómo puede funcionar la incredulidad en nosotros. Nosotros los miércoles invitamos a los diferentes líderes que tenemos dentro de la iglesia para que prediquen. Pero alguno de nosotros puede pensar: ¿y qué puede decirme Dios a través de él, verdad? Ojo, ¿qué me puede decir a través de él? No es este patojo, yo lo vi crecer ahí. Yo le cambiaba los pañales ahí en sala cuna, ¿verdad? Yo le di clases en escuela dominical. ¿Qué me puede enseñar a mí? Entonces lo que sucede es que ahí está surgiendo la incredulidad en nosotros. Y eso fue lo que pasó con Jesús. A Jesús le estaban diciendo: ay, Dios, este choco, ¿acaso no jugábamos pelota ahí pues en el campo? ¿Verdad? ¿Qué me puede enseñar Jesús? ¿De dónde tiene estos poderes? ¿Cómo ha aprendido estas palabras? Eso decía la gente: ¿cómo ha aprendido estas palabras? ¿De dónde tiene estos poderes? Y no era este patojo pues, y aquí están sus hermanos, sus hermanas, su mamá y toda su familia vive acá en este lugar. ¿Qué nos puede enseñar? ¿De qué podemos aprender? Y no surgieron muchos milagros por causa de su incredulidad. Pero vemos una historia en Marcos capítulo 9 de un hombre que lleva a su hijo porque está enfermo, y lo lleva delante de Jesús y le dice: Jesús, si tú quieres puedes sanarlo. Y él le dice: si tú crees, puede ser sano. Y él al principio le dice: sí creo. Pero luego reflexiona y dice: no, realmente no creo mucho. Así que mejor ayuda a mi incredulidad. Él reconoce que está teniendo problemas con su fe y le pide ayuda a Dios para que le ayude con su fe, y le dice: ayúdame a creer, por favor, que tú tienes el poder para hacer este milagro en la vida de mi hijo. Y eso tenemos que hacer nosotros: llegar al Señor y decirle: Señor, estoy teniendo problemas con mi fe, porque la Biblia dice que tú sanas a los enfermos, la Biblia dice que tú resucitas a los muertos, la Biblia dice que tú le das provisión a la viuda, a los huérfanos, la Biblia dice que tú haces habitar en familia a aquellos que no tienen una familia. Entonces, Señor, ¿qué pasa conmigo? Ayúdame a creer que esas promesas que están en la Escritura son para mí. Esas promesas son para mí. Entonces tenemos que luchar contra la incredulidad, y eso lo vamos a hacer no solo peleando y pidiéndole a Dios, sino creyendo las promesas de Dios. Hebreos 11:6 dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerquen a Dios y que crean que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, uno tiene que desarrollar fe en las promesas de Dios y creer que esas promesas son para mí. Creer que esas promesas Dios las ha hecho para mí. Y yo ir desatando, y yo ir creyendo y desechando la incredulidad. Mire, aquí hay dos situaciones. Uno siempre, el hombre, la humanidad, siempre lucha contra tres circunstancias que le van a hacer que no crea a las promesas de Dios. Y una de esas circunstancias es lo que uno mira en el mundo, ¿sí? La lucha que uno tiene con el mundo. Porque el mundo ahora te dice que tú no puedes hacer nada si tú no tienes el mayor de los esfuerzos, el mayor de los rendimientos y la mayor de las preparaciones. Pero si tú tienes el favor de Dios,
tú puedes hacer que sucedan cosas que mucha gente que tiene las capacidades, las preparaciones y los recursos no logra conseguir, porque crees a la promesa de Dios y a la palabra de Dios. Lo segundo es tu lucha con la carne. Luchar contigo mismo. Luchar en creer que tienes la mente de Cristo, que el Espíritu Santo se ha derramado sobre tu vida y que Él te ha dado un poder sobrenatural. Entonces hay una lucha con nuestra carne, en creer, en decir: sí, es cierto, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo el poder de Cristo, yo tengo la capacidad de Dios, yo tengo los milagros que Él hizo. La Biblia dice que yo, milagros, cosas mayores, yo voy a lograr con esto. Y lo tercero es el diablo, ¿sí? El diablo y la obra. Y te voy a explicar esto. La obra del diablo en nuestras vidas. ¿Y por qué te digo la obra? Porque yo sé que nosotros luchamos y reprendemos al diablo, pero el diablo no es ni todopoderoso, ni es omnisciente, ni tampoco es omnipresente. Eso significa que si el diablo está aquí, no puede estar en otra iglesia. Pero él sí hace una obra y hace una planificación. Y tiene comisionadas personas, demonios comisionados para ir a estorbar la obra de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos esa lucha contra la obra del diablo, la obra del enemigo operando en nuestra vida, poniéndonos pensamientos de derrota, poniéndonos pensamientos de que no lo vamos a lograr, de frustración, de fracaso, poniéndonos esos pensamientos y trayendo a memoria recuerdos de situaciones difíciles que hemos pasado en la vida. Pero lo que nosotros tenemos que creer es que la palabra del Señor es viva y es eficaz para mí. Creer a la obra de Dios. Desarrollar fe. ¿Cómo desarrollo la fe? Cuando yo leo, escucho y declaro la palabra de Dios. Escucha, te lo repito. Cuando yo leo, escucho y declaro la palabra de Dios. Cuando yo leo, cuando yo escucho la palabra y cuando yo hago declaraciones de la palabra de Dios, empieza a crecer la fe en mi vida. Y escuchen lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 4 verso 2 y 3 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está haciendo una referencia. Pero, escucha, aquí hay un pero. No les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, para escuchar la palabra se necesita fe. Para creer que es la palabra de Dios se necesita fe. Pero el verso 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces yo necesito leer, necesito escuchar, pero necesito hacer declaraciones de fe. Cada vez que yo leo, cada vez que yo escucho y cada vez que yo empiezo a hacer declaraciones de fe de la palabra, entonces yo empiezo a crecer en fe. Porque Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, yo voy a ir incrementando mi fe. Mire, aquí esto es algo así, ¿cómo se lo explico? Cuando uno recibe a Jesús, uno lo hace por fe, creyendo. Mire, uno cree que Jesús, en primer lugar, es el Hijo de Dios. Uno cree, en segundo lugar, que Él vino a esta tierra y habitó en medio de nosotros. En tercer lugar, uno cree que Jesús llegó a la cruz del Calvario y que ahí murió, derramó su sangre y fue sepultado. Pero uno cree, en cuarto lugar, que Él resucitó entre los muertos. Entonces, cuando yo creo esto, yo le digo a Jesús: Jesús, entra a mi corazón y conviértete en el Señor de mi vida. Yo le permito a Él entrar a mi vida. Entonces yo tengo fe porque estoy creyendo. Pero esa fe yo la tengo que ir aumentando. Cuando el Señor entra a mi vida, el Espíritu Santo empieza en primer lugar a sostener la fe. Escuche esto. Empieza a sostener nuestra fe. Porque entonces yo empiezo a leer la Biblia y a creer y a decir: sí, el Señor murió, sí, el Señor resucitó. Él murió para darme la victoria a mí. ¿Sí? Yo no tengo por qué vivir derrotado, porque Él ya me dio la victoria. Él murió por mí y Él murió en la cruz, despojando principados, a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Él me da la victoria.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Cuando yo empiezo a creer esas palabras, lo que está haciendo Dios es que está sosteniendo, el Espíritu Santo está sosteniendo mi fe. Pero a medida que yo me voy relacionando con Él, a medida que yo voy leyendo más acerca de Jesús, entonces mi fe va creciendo, se va aumentando. Yo voy desarrollando esa fe, ¿sí? Y entonces yo ya paso, digamos, de un nivel a otro en mi fe. En Gálatas, el apóstol Pablo lo decía de esta manera. Él les decía: ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes ya deberían de estar comiendo carne, pero tengo que volverles a dar leche espiritual, porque ustedes todavía no son maduros en la fe. Entonces quiere decir que nosotros vamos a crecer, nos vamos a desarrollar cuando nosotros vayamos incursionando en las escrituras y creyendo y alimentándonos y dejando que la escritura nos fortalezca en fe. ¿Cómo lo hago? Cuando yo leo, cuando yo escucho y cuando yo hago declaraciones de la palabra de Dios. Yo necesito hacer esas declaraciones de la palabra de Dios. Mire, y esto no es, digamos, el poder de la palabra positiva, ¿verdad? No es eso. Y se lo voy a explicar así. Porque el poder de la palabra positiva le dice a usted: párese frente al espejo, ¿ah? Y usted diga: yo puedo, yo soy bueno, yo lo voy a hacer. Y usted se mira al espejo, ¿verdad? Y dice: lo vas a lograr, lo vas a conseguir, sos bueno, no hay nadie como vos, tenés el mejor catálogo para las ventas, tenés los mejores clientes, tenés la mejor capacidad, la mayor inteligencia, nadie como vos, ¿verdad? Y a uno hasta sale sintiéndose guapo aunque uno no lo sea. Ese es el poder de la palabra positiva. Pero es distinto cuando declaro la palabra de Dios. Escuche esto, Hebreos 4:12, ese no está ahí, pero búsquelo. Dice: porque la palabra de Dios es, diga conmigo, viva. Viva. La palabra de Dios es viva. Ojo a esto, por favor, porque la escritura dice que la letra es muerta. ¿Pero qué le da vida? El espíritu. Dice: la palabra es muerta, pero el espíritu le da vida. Eso significa que cuando yo digo que la palabra de Dios es viva, es porque el Espíritu de Dios le está dando vida en mí. Le está dando vida en mí. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eso significa que la palabra va a cumplir exactamente para lo que ha sido diseñada. Significa que lo va a hacer. Que podría ser que se lleve el tiempo. Porque a mí me gusta esta palabra eficaz, porque hay dos palabras que son muy parecidas: la eficiencia y la eficacia. La eficiencia son las personas que hacen las cosas rápido, ¿sí? Son eficientes, pero a veces no son eficaces. Porque aunque lo hagan rápido, no significa que lo hagan bien hecho. Pero cuando hablamos de la palabra eficaz, significa que está bien hecho. Entonces la palabra no va a ser algo malo, sino todo lo va a ser bien hecho. Y me gusta porque no dice que la palabra va a ser eficiente y eficaz. Significa que la palabra se va a tomar el tiempo que tenga que tomarse para cumplirse en su vida. Así que la palabra es viva y eficaz y más cortante. Dice que toda espada de doble filo. Esto es la palabra. Dice: la palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra. O sea, la palabra va a entrar en mí, penetra en el alma y en el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, entonces, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y cuando estamos haciendo declaraciones de la palabra de Dios, no estamos declarando una palabra positiva, sino estamos pidiéndole al Señor que esa palabra cobre vida en mi vida, para que entre en mí y haga lo que tenga que hacer en mi vida. Por eso es que nosotros necesitamos hacer declaraciones de la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que escucharla y tenemos que confesar la palabra de Dios, declararla. Yo tengo aquí algunas palabras que me gustaría que usted declare conmigo. Así que yo le voy a pedir ahí a Emily que me ayude con Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19 dice: así, repita conmigo, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Segunda carta de Timoteo 1:7. Repitamos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran, porque ti han confiado. Mire qué tremendo. Estamos haciendo declaraciones de la palabra de Dios para nuestra vida. Promesas que Dios tiene para nosotros, que tienen que cumplirse, porque la palabra es eficaz. La palabra se va a cumplir. Si Dios te ha dado una promesa, escucha esto: si Dios te ha dado una promesa, tú tienes que tener fe para creer que esa promesa se va a cumplir. Mire, esto es impresionante. Pero cuando Abraham recibió la promesa de que iba a ser padre, dice que tenía 75 años. Y pasaron, ¿cuántos años pasaron? 25 años. 25 años para que se cumpliera esa promesa. Ahora yo pregunto, voy a hacer una pregunta: ¿se cumplió la palabra o no se cumplió? Sí, se cumplió. Se cumplió cuando nace Isaac. Cuando nace se cumple la palabra, pero él tenía que tener fe para sostenerse en esa palabra. El problema es que nosotros queremos que sea eficiente, que sea ya, pronto, rápido, ahorita, ya. Si el Señor me dio una promesa, ya, mañana quiero ver que se cumpla esa palabra. ¿Dónde está que no se cumple esa palabra? El Señor me dijo que yo iba a ser prosperado. El Señor me dijo que iba a tener un negocio. El Señor me dijo que iba a tener una casa. El Señor me dijo que mi familia iba a servir a Dios. El Señor me dio tantas promesas, pero ¿dónde está? Paciencia. La palabra es eficiente, se va a cumplir, porque si Él la mandó, esa palabra se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir en tu vida, hermano. Lo que tenemos que hacer es tener fe, quitar la incredulidad de nuestra vida. Quitar la incredulidad, empezar a hacer declaraciones de fe, pedirle al Señor que su palabra se cumpla. Y cada promesa que yo encuentro en la palabra, yo la tengo que declarar. Yo le voy a dar un consejo, hermano: que cada vez que usted vea una palabra, una promesa de fe para su vida, usted la extraiga de la Biblia. Y no es que usted agarre un cúter, una cuchilla y corte ese pedacito, ¿verdad? Sino es que usted agarre una hoja, agarre un lapicero, un lápiz, y usted apunte esa palabra. Apunte la palabra, apunte el texto, apunte la fecha cuando Dios se la está dando. Y empiece usted a tener una colección de textos que usted pueda confesar en los momentos de debilidad en su vida. Porque sabe qué es lo que va a suceder cuando usted empiece a recordar esas promesas. Y usted va a decir: el 9 de julio del 2023 Dios me dio esta palabra, que todo lo que nosotros pidiésemos al Padre en el nombre de Jesús lo vamos a recibir. Si está conforme a su propósito, entonces yo lo voy a creer. Yo voy a decir: Señor, tú diste esta promesa para mi vida. Si todo aquel que confiese el nombre de Jesús será salvo, yo voy a decir: Señor, yo confieso esta palabra que tú diste para mi vida. Entonces usted va a empezar a respirar otra vez en fe, y se va a poder levantar, y no va a haber nada que lo mantenga a usted triste, decaído, derrotado o en amargura, porque la palabra de Dios va a ser la obra en su vida. Así que, hermano, yo sé que esto no se termina aquí, es más largo, pero yo quiero invitarle a que esta semana usted empiece a hacer este ejercicio. Lea la Biblia. Yo sé que va a tener lucha para leerla, porque el enemigo no va a querer que usted la lea. El enemigo le va a poner cansancio. El enemigo le va a empezar a recordar que tiene cosas pendientes. Las tiene pendientes de hace rato, ¿verdad? Pero ahí se le ocurre decirlo: ahora las voy a hacer. Porque así es el enemigo.
queriéndonos sacar a nosotros del propósito de poder nosotros alimentar nuestro ser y crecer en fe para creer lo que Dios tiene para nosotros. Así que esta semana tome un cuaderno. Yo lo motivo a que usted agarre un cuaderno, vaya a la librería y compre un cuaderno de 40 hojas. No le voy a decir que compre uno más grande, uno de 40 hojas. Y divídalo así en cada hoja en 3 secciones. Y cada vez que usted lea la Biblia y usted encuentre un pasaje ahí, anótelo, anote la fecha. Usted puede dividir los pasajes en promesas de salud, en promesas de provisión, en promesas de restauración, en promesas de reconciliación. Usted puede dividirlo como usted quiera, pero que usted lo aparte. Y que usted, cuando usted se sienta en algún momento debilitado, vaya a ese cuaderno y póngale usted mi cuaderno de promesas. Y que usted pueda leerlo en cualquier momento que usted empiece a sentir que su fe está como disminuyendo. Y que usted vaya a ese cuaderno y pueda leer las promesas, así como las leímos hace un momento. Y que las haga en voz alta. Yo les explicaba a las hermanas, yo les daba la clave de la importancia que es hacerlo en voz alta. Porque cuando yo lo hago en voz alta, mi voz controla mis pensamientos. Mi voz controla mis pensamientos. Entonces yo voy a estar conectado, mis pensamientos estarán conectados con mis declaraciones. Y eso va a provocar entonces que yo pueda ser una persona de fe. Quiero hacer una pregunta. Y seamos honestos, tal vez no me la conteste, no quiero que levante su mano ni que grite un amén, sino simplemente respóndase usted en su corazón. ¿Cuántas veces hemos dudado de la fe? ¿Cuántas veces hemos dudado que somos merecedores de recibir un milagro de parte de Dios? De que Dios escuche nuestra oración, de que Dios realmente pueda cumplir esa palabra en nosotros. Muchas veces hemos dudado. Y si usted no lo ha hecho, le doy gloria al Señor, pero quiero contarle que a mí me ha pasado. A veces he dudado de algunas cosas. A veces uno duda del llamado, a veces uno duda de las promesas, a veces uno duda de la fidelidad, de muchas cosas. Pero cuando yo regreso a la Escritura y yo empiezo a declarar: Señor, tú lo dijiste, tú lo prometiste, tú lo hablaste, hermano, quiero decirle que todos esos pensamientos se desquebrajan y mi fe se vuelve a fortalecer. Y eso es lo que va a suceder en tu vida. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie.